Good afternoon. Welcome to our January family webinar. Today with us, we have Lane Pethick, and he has a fantastic presentation on brain boosters. This is our Spanish interpretation, and so we have Liliana Moyers joining us from SpedText today, and she is going to be doing our Spanish version of today's webinar. So I'm going to turn it over to Liliana. Thank you. Gracias. Hola, buenas tardes. Gracias por reunirse con nosotros. Y como ya les comentaron, yo voy a estar asistiendo con la traducción al español de la presentación del Dr. Lane Pethick. Pero antes vamos a comenzar con presentando a SpedText. Usted sabe, si tiene alguna pregunta acerca de educación especial, usted puede contactarnos. SpedText es un proyecto colaborativo de la Agencia de Educación de Texas y la región 10. Nuestro número de contacto está allí en la pantalla y también nos puede contactar a través de email o a través de chat. Bueno, mil disculpas. Ayudan a los padres a comprender la discapacidad de su hijo, entender sus derechos y responsabilidades bajo la ley de IDEA. También ayudan a evaluar y a obtener y evaluar recursos y servicios, a participar como miembros del equipo junto a profesionales en la planificación de servicios para sus hijos. Y dice aquí, nosotros ofrecemos asistencia individual por teléfono y en persona, talleres, seminarios en línea para padres, profesionales y más recursos. Aquí está la información de Partners Resource Network. Y ahora ya comenzamos con el webinario o el seminario web de refuerzos para el cerebro. Si tienen preguntas, ustedes pueden hacérselas saber, nos las pueden hacer saber aquí en el chat o también pueden mandarle un email a el doctor Lane para cualquier pregunta que ustedes puedan tener al respecto del tema. La información aquí está. Él es consultor de comportamiento de autismo de la región 10 y también le pueden mandar un correo electrónico. Él está abierto para que ustedes le escriban si tienen preguntas y él con mucho gusto se las va a contestar. Entonces empezamos con esta frase. Es una generación llena de padres profundamente amorosos, cambiará el cerebro de la próxima generación y con eso el mundo. A él le gustaría que esta información que él va a proporcionarnos ahora se la hubiesen dado a usted antes de salir del hospital porque considera que es una información primordial para la vida de sus niños. Algo que es muy importante de saber es que lo primero que hay que hacer es estar conectado con su hijo para poder brindarles una dirección adecuada en la vida. Ahora, el tiempo que te pasamos con los niños se trata de lo que pueden hacer por los niños y con los niños, pero principalmente con los niños. Entonces, pasar tiempo con ellos y ahorita veremos información valiosa que les va a dar una guía de cómo pasar un buen tiempo con ellos. Entonces, vamos a hacer rápido una actividad de 1 minuto. En una hoja que tengan ustedes allí a la mano, por favor, enumeren cuántos títulos usted crea que lo describen a usted, así como si es pues padre, trabajador, deportista y bueno, enumere todos los títulos que usted pueda pensar acerca de usted. Y una vez que lo haga, vea la proporción que hay de esos títulos y cuál de ellos son cosas que a usted le gusta hacer y cuáles pues son obligaciones, digamos, de trabajo. Y qué lista es más larga, vea qué lista es más larga y así usted podrá ver cuál es el balance que usted tiene en su vida y qué es lo que usted
está diciendo que lo representa a usted como padre. Ahora vamos a hablar de información valiosa. El cerebro es un órgano social y como tal, el desarrollo del cerebro tiene lugar dentro del contexto de la relación. Las experiencias tempranas de un niño y el grado en que sus padres y cuidadores responden no solo a sus necesidades físicas, sino también a sus necesidades emocionales, tiene un impacto profundo en la arquitectura del cerebro, ya sea positiva o negativamente. La conclusión es que los padres deben de hacer de la relación con sus hijos una alta prioridad para ayudar a esas experiencias tempranas del niño y para que el cerebro se desarrolle apropiadamente. Los padres deben de enfocarse en el desarrollo y mantener una relación sólida y saludable con sus hijos durante la infancia de su hijo o hija y durante la adolescencia. Esto es cierto no solo por el impacto que tienen las relaciones de calidad en el cerebro en desarrollo, sino porque una relación saludable entre padres e hijos crea un entorno en el que es más probable que los niños prosperen, aprendan y cooperen. Con respecto a la cooperación, el nivel de cooperación de un niño a menudo se relaciona con el grado de conexión que siente el niño con su cuidador. Ahora vamos a hablar de los niños pequeños desde el nacimiento hasta los 9 años. En ellos empieza a haber cambios en los niveles hormonales que elevan la presión arterial y mantienen los niveles de glucosa y cortisol elevados. Alteran el sistema inmunológico y los sistemas se inflan, los sistemas inflamatorios. Reduce la capacidad para combatir infecciones y enfermedades. También se desarrollan, esos cambios producen ansiedad y depresión. Y también cambios en los niveles hormonales pueden traer en los niños pequeños un impacto drástico en la arquitectura y la función del cerebro, así como en otros órganos. Por lo tanto, pueden provocar problemas de salud física y mental de por vida. Y también vamos a hablar de cambios neurológicos. Nosotros nacemos y nos desarrollamos durante los primeros 3 años de vida. En los primeros 3 años de vida desarrollamos 100,000 millones de neuronas, que son las células nerviosas del cerebro. Estas son casi todas las neuronas que alguna vez tendremos. Las conexiones entre las neuronas desarrollan la visión, la audición, el lenguaje y más alto funcionamiento cognitivo. El estrés prolongado y el trauma pueden reducir las neuronas en la parte pensante del cerebro, responsable del aprendizaje y el razonamiento, que puede limitarse, y eso puede hacer que la capacidad cognitiva del niño se limite. El estrés prolongado y el trauma provocan que el cerebro pensante se enfoque más en fortalecer la parte de supervivencia del cerebro, lo que puede hacer que los niños sean menos capaces de hacer frente a la adversidad y crear comportamientos inapropiados. Ahora hablemos de los adolescentes de 10 a 19 años. Para cubrir muchos de los aspectos del cerebro adolescente, tomaría mucho más del tiempo que tenemos hoy, pero aquí hay 3 aspectos principales que le ayudarán a comprender ese desarrollo de los adolescentes. Y ahora, bueno, los adolescentes obtienen información de muchos lugares que además pues no son muy recomendables, y como padres hay que estar al pendiente. Ahora con los medios sociales y los videos de TikTok, es más importante hablar con ellos para ir guiando a los niños. Ahora, en cuanto a perdiendo la mente, para prepararse para la edad adulta, el cerebro adolescente experimenta un aumento masivo en la producción de células. Esto le da al cerebro la oportunidad de desarrollar nuevas habilidades. Sin la estimulación adecuada y la guía comprensiva y solidaria de un adulto
o sin un aumento del estrés y el trauma, estas células cerebrales no se utilizarán y eventualmente decrecen. No impide que se desarrollen habilidades en el futuro, pero retrasa enormemente el proceso. Entonces, la mielinización es la producción de un recubrimiento que acelera la comunicación en la carretera neural entre las partes del cerebro. La serotonina, la hormona que mejora el estado de ánimo, se reduce para permitir este cambio, lo que significa que los adolescentes experimentan irritabilidad y estado de ánimos bajos con más frecuencia. El crecimiento rápido de la corteza prefrontal es la parte del cerebro a cargo del control de los impulsos, la organización y la toma de decisiones, y ayuda a priorizar e inhibir el comportamiento inapropiado, iniciar comportamiento apropiado, la empatía y más. Mientras se desarrolla la corteza prefrontal, la amígdala, la parte más emocional del cerebro, se hace cargo de lo que significa que la mayoría de las situaciones y conversaciones se interpretan principalmente a través de una mente emocional en lugar de racional. Otro aspecto muy importante es la alimentación. En realidad somos lo que comemos y es importante como padre hacer cambios positivos en la dieta de de nuestros hijos. Lane puede darles más información al respecto sobre la alimentación para sus niños. Si ustedes gustan mandarle un correo electrónico, él les podrá dar esa información. Y hay mucha investigación acerca de lo que comemos y el vínculo que hay con el sistema nervioso intestinal y el cerebro, por ejemplo, con el autismo. Entonces, es muy, muy importante que hagan un énfasis o den mucha importancia a la alimentación de sus niños y a sus hábitos alimenticios. Pero bueno, primero, lo último y lo que siempre, lo más importante es acerca de volverse locos por sus hijos. Esto significa estar más activos con ellos y que ellos estén emocionados de verlos a ustedes, de pasar tiempo con ustedes, que se les avive la chispa que traen adentro porque están ustedes pasando tiempo con sus niños y esto va a generar que ellos se llenen de alegría y de gozo de estar con usted. ¿Y qué significa eso para usted? Pues es el componente esencial de volverse loco, es esa sensación cuando usted no ha visto a sus hijos en un largo tiempo y cuando por primera vez se ven, corre a usted y pierde la cabeza de alegría. Esto significa volverse loco. Loco y es todo lo que necesitamos. Nunca nos cansamos de que las personas que amamos pierdan la cabeza o se vuelvan locos cuando nos ven. Y esto tiene un efecto muy, muy positivo en el desarrollo del cerebro de sus niños. Para aquellos de ustedes que están cansados, su tarea es volverse loco con su pareja la próxima vez que lo vea. Esto de volverse loco es poderoso, pero no fácil. De hecho, es muy difícil, especialmente alrededor de las personas que más lo necesitan. O cuando estamos cansados, enfermos y con presiones laborales, nos sentimos despreciados o cuando nos sentimos al límite. Se necesita mucha energía para encender una locura y también puede ser arriesgado. La gente no siempre responde a nuestra luz de la manera que esperamos o no responden igual. Pero, ¿qué podemos hacer por nuestros hijos? Y esto es muy importante para ayudarles a alimentar esa locura. La risa es algo muy importante y el humor y la risa son una necesidad absoluta. Se genera un cóctel químico en el cerebro y es muy bueno para la salud mental y el cuerpo libera químicos que son muy beneficiosos, pero desafortunadamente
es algo que no vemos muy a menudo, es la risa, no nos reímos, hay mucha seriedad, ¿no? Y tenemos que procurarla para cuando pasemos tiempo con nuestros hijos para ayudar a su salud mental y física. Y bueno, ahora hablaremos sobre unos ejercicios cerebrales que son intensos, pero son un entrenamiento efectivo para todo nuestro cerebro, que ayudan a nuestro rendimiento académico y lo más fuerte que está nuestro cerebro, mejorarán nuestras emociones. Entonces, lo mismo, si queremos que nuestros hijos pues tengan un mejor rendimiento académico, estos ejercicios ayudarán a fortalecer el cerebro. Entonces, aquí son unas actividades que están destinadas a fortalecer la sinapsis en el cerebro, lo que conduce a mejores resultados en la escuela, como les decía, y también en el comportamiento. Son divertidos de hacer y muy rápidos. También están destinados a desafiar el cerebro, porque es el intento de realizar la actividad lo que es importante. No tanto si puede hacerlo bien o no, sino el esfuerzo de realizar la actividad. Entonces, intente realizar las actividades varias veces al día con sus hijos y para usted mismo. A ver, esta es la actividad número 1 y veamos si la pueden hacer y tendremos aquí una demostración con Lane. Es la primera actividad, dura 20 segundos. Bueno, más bien intente cada una de estas que pueden durar de 10 a 20 segundos. Entonces, extienda el brazo. Lane, if you can demonstrate. I read the instructions and you demonstrate. Yeah. Okay. Well, just point with your index finger. Extienda el brazo frente a usted con el dedo índice extendido. Intente rotar su muñeca en una dirección mientras intenta rotar su dedo índice en la dirección opuesta. A ver, veamos si lo pueden hacer ustedes. And it's important just to try it, not to actually do it, but just as long as you're Recuerden que attempting es it. importante solo tratar, no importa si And then that's all it is. con tratar. Do you want to do the other ones? I can do one more with them. Okay, if you vamos a want. hacer una más. All right. Ready? Just rotate your neck in any direction. Gira el cuello en cualquier dirección. As you're rotating your neck in that direction, rotate your tongue inside your mouth in the opposite direction. Y al mismo tiempo que está haciendo eso, mueva la lengua en la dirección opuesta. And all you do is do it for about 10 seconds. And if we could scan their brains, it'd be lit up like a Christmas tree. Y después solamente lo hace por 10 segundos y ya puede descansar. Aquí hay otra que usted ya puede hacer por su parte, que es girar el pie derecho en el sentido de las agujas del reloj y tomar el índice de la mano derecha y dibuje el número 6 en el aire. Practique estos en casa con sus hijos y recuerde que esta presentación se queda grabada. Ahí usted va a tener los ejercicios en casa. También aquí hay más actividades que usted puede hacer. Le repito, esto se va a quedar grabado y también usted puede, si usted quiere, la presentación se la podemos enviar por correo electrónico. Otra actividad mental muy importante es el balance. Y nuestra capacidad de equilibrio es más importante de lo que la mayoría de la gente piensa. Ser capaz de equilibrar requiere que varias áreas importantes de nuestro cerebro trabajen juntas al mismo tiempo. Cuanto mejor sea nuestro equilibrio, más fuerte se volverá esta área. Las áreas del cerebro que se ocupan del equilibrio también ayudan con el aprendizaje y la regulación emocional. Una actividad de balance es pararse derecho con los brazos a los lados, cuente hacia atrás desde 10, luego doble la pierna derecha a la altura de la rodilla y levante el pie del suelo. Intente mantener el equilibrio sobre un pie sin tocar nada para recuperar el equilibrio. Haga esto 3 veces y luego cambie de pierna. Está muy interesante practicarlo. Y luego aquí vamos a hablar de
los 3 grandes. Oh, perdón, antes del balance. Lane tiene un kit para comenzar, que también si usted quiere ese kit para saber cómo practicar estos ejercicios con sus niños, puede mandarle un correo electrónico y se los puede mandar. Luego son las 3 grandes cosas que los padres pueden hacer para ayudar a fortalecer el cerebro de sus niños. Jugar. Se ha demostrado que jugar libera endorfinas, mejora la funcionalidad del cerebro, estimula la creatividad, puede incluso ayudarnos a mantenernos jóvenes y a sentirnos con energía. Y los estudios muestran que el juego mejora la memoria y estimula el crecimiento de la corteza cerebral. Y hay una conexión importante entre el movimiento y el aprendizaje. También es muy importante estar en contacto con la naturaleza. Estar al aire libre en la naturaleza inmediatamente reduce el estrés y mejora el estado del ánimo y tiene un efecto a largo plazo en la salud mental. Y también, digamos que acalla el área del cerebro responsable de la depresión. Entonces, es importante también porque aumenta la capacidad del cerebro para aprender nuevos conceptos y crear recuerdos más fuertes, que eso es muy beneficioso para la memoria de trabajo y de corto plazo. Y bueno, estos son los minutos que los niños deben de pasar en la naturaleza para que haya un beneficio. Y bueno, son 1440 minutos, 210, yo creo el mínimo de 72, y ahora pues es muy difícil porque se la pasan más tiempo en la pantalla que queriendo estar afuera en la naturaleza. Y para los adultos, 150 minutos es lo recomendable. Y bueno, otra cosa muy importante es hablar y socializar. Los seres humanos somos seres sociales y necesitamos estar en contacto con los demás para sobrevivir. Cada persona tiene sus preferencias de qué tan sociables quieren ser, pero todos tienen que tenerla. Y los padres, los compañeros de la misma edad y los maestros son grupos críticos. Las personas sociables favorecen la salud de su cerebro. Al socializar protegemos nuestro cerebro con los problemas cognitivos, de deficiencia y demencia. Y otro punto muy importante es la resiliencia. Y aquí les pone el Dr. Lane 8 maneras de construir resiliencia en sus hijos. Y es importante dejarlos experimentar desilusiones, validar sus miedos y ayudarles a hacer sus planes, aun si están asustados, dejarlos tomar riesgos razonables, animarlos a tratar cosas nuevas, darles oportunidades de tomar sus propias decisiones y ayudarlos a resolver problemas. Y en fin, aquí está la lista que podrá ayudar cómo enseñar a sus niños a ser resilientes, que es muy importante para sobrevivir en la vida realmente. Y recuerde que es importante enseñar a los niños a dejar de intentar encajar en un medio ambiente. Es más importante ayudarlos a encontrar el ajuste adecuado y a aceptarse como sí mismos, a ser felices como son ellos, y recordar que lo que nos hace raros también nos hace maravillosos, y lo que nos debilita también nos hace fuertes. Inclusive cuando uno es niño, las debilidades se reflejan después en la edad adulta como una fortaleza y ayudan para ser más fuertes como adultos. Y entonces, algo sobre el Dr. Lane él no es el tipo de persona que dice el vaso está medio lleno o el vaso está medio vacío, sino que a él le gusta decir que el vaso se puede rellenar. Y es importante que usted entienda que usted está para rellenar esos vasos de sus hijos.
Aquí nos deja unos recursos para el trauma y para salud mental. Y algunos recursos cerebrales. Y recuerda que también usted puede estar en contacto escribiéndole un correo electrónico para si necesita más de los recursos de los que vimos hoy en la presentación. Pues muchísimas gracias por reunirse con nosotros el día de hoy. Is there going to be a poll for them, Sara? Sí. Ahorita en la pantalla se presenta una encuesta. Si por favor pueden contestarla. And it should be up right now. Sí, ya está en pantalla. Okay. Oh, I talked to you in Spanish, sorry. Okay, and then I'm going to put the link to our February webinar in the chat. Y en el chat se va a poner un link para el seminario web para febrero. And that's February 8th, and it is about accommodations and modifications. Y en febrero 8 y va a ser acerca de acomodaciones y modificaciones en el IEP. Okay. Any questions for Lane before we finish? ¿Tienen alguna pregunta para Lane antes de que terminemos? Las pueden poner en el chat, por favor. Okay, I think we are finished. This recording will be up on the Region 10 website in about a week. Y alrededor de una semana, esta grabación va a estar en el sitio web de la región 10. Y pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Que tengan muy buena tarde.